Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por esta razón nos encontramos todos los días para alimentarnos juntos del mensaje de la palabra del Señor. Tomamos la Biblia, libro por libro y capítulo por capítulo, con el desafío de completar la lectura, meditación y reflexión de toda la Sagrada Escritura. Hoy nos vamos a dedicar al capítulo 7 de Nehemías, pero antes pidamos la bendición de Dios en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que estés a nuestro lado al meditar en tu palabra, que podamos sentir tu compañía, presencia y bendición. Lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene una Biblia, puede abrirla en este momento y acompañarnos en la lectura. Si usted no tiene Biblia, pero le gustaría tener, entre en contacto con nosotros para que podamos hacerle llegar de una manera gratuita un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Y si usted quiere algún material complementario, le digo que para mí resulta altamente satisfactorio este comentario bíblico adventista que toma todos los libros de la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y entonces va haciendo la presentación del pasaje con su contenido, explicación y ampliaciones. Nosotros en nuestro tiempo escaso de cada día nos detenemos en los lineamientos generales del capítulo. En el capítulo 7, Nehemías designa dirigentes. En el capítulo 6 ya se nos anticipó que la reconstrucción de los muros de la ciudad se habían completado satisfactoriamente, que había sido un impacto en los pueblos vecinos, que descubrieron que la obra que pensaban que no se iba a hacer, se pudo hacer gracias a Dios. Y aquí entonces Nehemías, después que el muro fue edificado, dice versículo 1, después que se colocaron las puertas, se nombraron porteros, los responsables de cuidar de esas puertas, cantores y levitas, que iban a estar ayudando en el cuidado de las puertas, pero que al mismo tiempo eran los ayudantes de los sacerdotes en la conducción del culto, ya sea como cantores o como asistentes. Después menciona en el versículo 2 del jefe de la fortaleza de Jerusalén, un hombre de verdad, temeroso de Dios. ¿Qué título, no? Un hombre de verdad. ¿Quién es un hombre de verdad? Es alguien que es temeroso de Dios. Temeroso que le tiene miedo a Dios, no, que es respetuoso de Dios, que es reverente de la existencia, de la soberanía de Dios, que vive en la presencia de Dios. Y como vive en la presencia de Dios, se siente, se nota, es temeroso de Dios. Dice que dio una orden, las puertas no se abrirán hasta que caliente el sol y se cerrarán y atrancarán antes de que se ponga. O sea, las puertas se iban a abrir después de la salida del sol, se iban a cerrar antes de la puesta del sol. Y de entre los habitantes de Jerusalén nombré guardias e indiqué que cada uno hiciera su turno frente a su propia casa, cada uno cuidando su casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero había poca gente dentro de ella porque las casas no habían sido reedificadas. En esa ciudad se había vivido 90 años, así que había muchas casas edificadas, pero por el tiempo que no estuvieron y también porque era un país extremadamente de agricultura, había muchos espacios como para seguir construyendo. Así que Nehemías, que ahora había reconstruido los muros, también tenía que velar por la reconstrucción de la ciudad y las casas para las personas. Desde versículos 5 en adelante, dice que Dios puso en mi corazón que reuniera a los nobles, a los oficiales y al pueblo para que fueran empadronados según sus familias, y encontré el libro de la genealogía de los que habían subido antes. Encontré que en él se había escrito así: estos son los hijos de las provincias. Entonces, en ese libro de la genealogía aparecía el nombre de las familias, el nombre de los descendientes de esas familias,
y hasta el final del capítulo va a aparecer el listado de todas estas familias, de todos los descendientes de estas familias y de todos los nombres que representaban estas familias. Esto es lo que explica el capítulo 7. Una designación de algunas funciones, un espacio vacío que tiene que llenarse, una ciudad que tiene que poblarse, una vida nueva que comienza a partir de la reconstrucción y un libro en donde están escritos los nombres de los que hacían parte de esas familias, como que de alguna manera hay una reserva de aquello que les pertenecía. Nosotros también tenemos el sueño de poblar una nueva tierra, de volver a los comienzos, esos comienzos que no fueron nuestros, pero que fueron de Adán y Eva, que fueron de Dios. Cuando Dios había planeado una vida perfecta, santa, una ciudad hermosa, sana, feliz, sin pecado y para siempre. Pero el pecado, nuestra elección equivocada, malogró momentáneamente los planes de Dios. Desvirtuó el proyecto de Dios momentáneamente. La Biblia, las profecías, las señales que se cumplen, la palabra, la promesa de Dios, asegura que muy pronto la intervención de Dios será definitiva, que los cielos se poblarán, que esta tierra nueva, pues será purificada del mal y del pecado, será vuelta a poblar, será repoblada por los santos de todas las edades, de todos los tiempos, por hombres y mujeres que confiaron en Dios, que obedecieron a Dios, que marcharon de su mano, que hicieron su voluntad y cuyos nombres también están registrados en el libro de la vida como una reserva de una propiedad que les pertenece. Jesús lo iba a decir de esta manera: no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo, dijo Jesús, estoy preparando una casa para ustedes. Me voy, pero voy a volver. Voy a volver porque yo quiero que donde yo esté, ustedes vivan para siempre. En ese cielo, en esa tierra nueva, purificada de toda mancha y vestigio de pecado. En esa tierra recuperada por el don inefable de la gracia y de los méritos de Jesús. Construiremos nuestra casa y además recibiremos una casa construida por Dios para nosotros. Dice el profeta Isaías: edificarán sus casas, plantarán sus viñas, comerán sus frutos. Maravillosa promesa, ¿verdad? Los muros de la gran ciudad están listos. Las promesas de Dios son reales. Su regreso está a las puertas. Todavía vivimos en esta última gran noche de pecado, pero el pecado está próximo a terminar. De aquí a poco el Señor inaugura una vida nueva y una vida para siempre de perfección y de felicidad. Y allí, en ese lugar, hay reservada una casa para usted, además de que usted tendrá la posibilidad de construir su propia casa y vivir con los salvos de todos los tiempos. Me pregunto, ¿usted quiere estar en un lugar así? ¿Quiere? Dígale a Dios entonces que usted quiere y prepárese para compartir la eternidad con Dios. Aproveche este momento para hablar con Dios privadamente en la oración.
Gracias, Señor, por la promesa de tu palabra y por prepararnos un lugar eterno donde compartir contigo una vida para siempre. Bendice a nuestros amigos y así como tú nos preparas un lugar, ayúdanos a nosotros a preparar una vida para compartir tu reino por la eternidad. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Fue un gusto estar con ustedes. Les envío un abrazo, pero sobre todo que sientan durante todo este día el abrazo de nuestro Señor Jesús. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.